Buenos días, damos inicio a este acto académico de ascenso de la profesora Diana Marcela Jiménez a la categoría de profesora asociada de la Universidad del Valle. Este es un acto que funciona más como un conversatorio entre el profesor que presenta su trabajo y los pares académicos invitados. Es un acto que organiza la universidad a través de los comités de credenciales de la facultad y el comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje. En representación del vicerrector académico nos acompaña el profesor Luis Carlos Castillo, decano de nuestra facultad, y están presentes también miembros del comité de credenciales de la facultad. Diana Marcela es economista de la Universidad del Valle, con maestría en economía aplicada y con una trayectoria ya no corta de asistencia de docencia, de investigación y de monitoría en la universidad. Tiene ya un grupo importante de publicaciones y de procesos de investigación en el campo de la economía laboral, es el campo que ya ha escogido para este acto de ascenso, en especial sobre calidad del empleo, búsqueda y duración del empleo e informalidad. También tiene otro grupo de publicaciones en otra área que es un área más de conflicto y redes, en especial modelos de estabilidad territorial. Nos acompañan como pares el profesor Stefano Farné, él es profesor de la Universidad Externada de Colombia, economista de la Universidad de Bologna, de Italia, con maestría en Economía de la Universidad de Los Andes y maestría en Economía de la Universidad de Londres. Es desde el año 1999 director del Observatorio de Mercados de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externada de Colombia y tiene diversas publicaciones en el campo del mercado de trabajo y la economía laboral, en especial varias recientes sobre calidad de trabajo, políticas laborales y formación para el trabajo. Ha sido asesor de varias instituciones internacionales, que realmente son vastas, también asesor del Ministerio del Trabajo, de la OIT y de la Consejería Económica y Competitividad. El profesor John Javier Mora es profesor de la Universidad de Chelsea, de Cali, es economista de la Universidad del Valle, con maestría en Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y maestría con énfasis en Estadística y Econometría de la Universidad de Alcalá y doctorado en Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, en España. John Javier fue incluso profesor de la Universidad del Valle del Departamento de Economía durante 3 años. Ha sido profesor visitante también de la Universidad de Alcalá y tiene diversas publicaciones en el área, en el campo de la economía laboral y en diversos campos afines. Realmente pues, sus hojas de vida se pueden consultar en su CDA y en sus propias universidades. Bueno, damos inicio al acto, entonces iniciamos Diana Marcela con su presentación. Muchas gracias por la presencia, profesor. Podemos decir que la OIT en 1972 arrancó con el análisis de la informalidad laboral cuando en un trabajo precisamente focalizado en el mercado de trabajo de Kenia planteó que existían unos ocupados pobres y que estos ocupados pobres conformaban el sector informal. Se les llamó ocupados pobres porque, a pesar de que sean parte del sector moderno, contaban con ingresos muy precarios y que entonces eso los hacía llamarlos, hacía que se les llamaran ocupados pobres. El problema de la informalidad laboral, que ya tenemos una fecha de referencia en 1962, en ese estudio pionero de la OIT, es una problemática que lleva ya casi 4 décadas presentando. Problemática que se ha visualizado
porque cerca del 40, entre el 40 y el 50% de los ocupados están ubicados en el sector informal. Este dato recogiendo para América Latina y para el caso de Colombia, con la cifra reciente que el DANE nos publicó, para el trimestre octubre-diciembre del 2014, en Colombia representó alrededor del 48% de los ocupados. ¿Por qué es una problemática pensar la informalidad laboral? Porque es un problema. Porque estamos diciendo que el 50% de los ocupados están en empleos precarios que se caracterizan por presentar bajas productividades, y que cuentan con escaso capital físico y capital humano que poseen es poco calificado. De hecho, hay una poca complementariedad entre estos dos capitales. Son trabajos que se ejercen por fuera de la reglamentación laboral, que ofrecen salarios bajos y que además no ofrecen estabilidad laboral. Lo que tenemos entonces es que la mitad de los ocupados difícilmente van a tener una demanda efectiva, una capacidad de compra que incida en el crecimiento económico de un país. Es decir, si la mitad de los ocupados están en el sector informal, esto nos da idea, por los salarios que vengan, que la capacidad de compra nos va a dar también el tamaño del mercado de nuestra economía. Es decir, si el 50% de nuestros ocupados son informales, tienen bajos salarios, quiere decir que el promedio de la mitad de la población está apenas consumiendo su subsistencia. No está generando, desde la parte de la demanda, los incentivos para que los productores diversifiquen o puedan ofrecer más productos. Entonces, es evidente que analizar la informalidad laboral es pertinente, se requiere, si queremos pensar entonces en cómo mejorar las perspectivas de crecimiento económico de un país vía la demanda efectiva, la capacidad de compra de sus compradores. El objetivo principal de este ejercicio, cuando lo realicé, ya tenía la motivación entonces de tener el dato presente, la mitad de los ocupados están en un sector informal y en un sector precario, fue determinar, encontrar qué enfoque teórico me permitiría a mí explicar esa informalidad laboral para arriesgarme, atreverme a ofrecer algunas ideas que pudieran mitigar. Pensando en este objetivo, en el de determinar cuál enfoque debe guiar los análisis de la informalidad laboral, me encontré que son varias las visiones que explican la informalidad laboral, y al haber varios enfoques tenemos distintas definiciones y por supuesto también existe una gran variedad de mediciones acerca de la informalidad laboral. Me concentré entonces en encontrar cuál era el enfoque teórico que me permitiría explicar la informalidad laboral, enfocándome para algunos países de América Latina. En toda la lectura que hice en la revisión bibliográfica encontré 4 enfoques. Uno de ellos es el enfoque estructuralista. Este enfoque lo que plantea es desde la visión dualista de la economía, que existen 2 sectores. Un sector moderno que agrupa las grandes unidades productivas, cuya producción es intensiva en capital. Existe una alta complementariedad entre el capital físico y el capital humano, y por lo general
administración. En este sector, como están estas grandes unidades productivas, se ofrecen empleos de buena calidad, en el sentido que son empleos que brindan estabilidad laboral, que brindan una alta remuneración y cumplen la normatividad laboral, la reglamentación laboral. Lo que plantea la Corte Estructuralista es que este sector moderno opera bajo la lógica de la acumulación de capital. Está otro sector en el que se divide la economía, es el sector tradicional. Una definición muy sencilla de este sector tradicional es plantearse todo lo contrario al sector moderno. Entonces, en este sector tradicional, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las pequeñas unidades productivas que tienen baja productividad, con actividades de producción que son más intensivas en mano de obra, no necesariamente calificadas, y que ofrecen empleos precarios, inestables, mal pagos y por fuera de la reglamentación laboral. Se plantea entonces que entre este sector tradicional y la informalidad laboral hay una estrecha relación, en la medida que es un sector tradicional el que genera las condiciones para que la informalidad laboral exista. De paso, en este sector tradicional opera la lógica de la subsistencia y no opera la lógica de la acumulación de capital como si opera en el sector moderno. El enfoque institucionalista plantea que es la institucionalidad la que genera los incentivos para que los agentes decidan o no formalizar sus actividades laborales. ¿En qué sentido? En que son las instituciones como tal las que generan los costos que hacen más, valga la redundancia, costosa la formalidad de las actividades laborales. Eso implica que los agentes, ojo, y agentes son empresarios y también trabajadores, evalúen la posibilidad de evadir la reglamentación buscando maximizar beneficios y con ello se vea tentativa la alternativa de estar en el sector informal. De hecho, entonces, el enfoque institucionalista plantea que la formalización implica altos costos de operación, mientras que en el sector informal estos costos son bajos. Son bajos porque se va a la reglamentación que estipula los costos de operación. Y al evadir entonces esos costos de operación es que aparece la posibilidad de pertenecer a la informalidad laboral. El enfoque de articulación productiva es un enfoque que en lo particular a mí me causa bastante curiosidad, porque este enfoque lo que plantea es que el sector informal sirve al sector formal. ¿Por qué lo sirve? Porque el sector formal descentraliza actividades en el sector informal. El sector formal encuentra complementariedad en el sector informal. El sector formal subcontrata en el sector informal. Hay una suerte entonces de articulación productiva entre estos dos sectores, que es lo que lleva es a pensar entonces que ese sector informal pasaría a ser luego un sector no regulado que el sistema necesita. Es decir, el sector formal lo alimenta, el sector informal ofrece servicios al sector formal. Hay otro enfoque que no lo tengo aquí
de auge económico sean capturados los trabajadores que recayeron en este sector informal. Entonces, a grandes rasgos tenemos el enfoque institucional, llamamos el enfoque estructuralista, el enfoque de articulación productiva y el enfoque de contratación. En la literatura, los más relevantes o los a los que se les ha dado mayor visibilidad son los enfoques que explican la formalidad laboral desde la estructura económica y el enfoque institucional. Hay autores que tienen una marcada decisión por alguno de estos enfoques, se quedan solamente con el planteamiento estructural, otros se quedan solamente con el planteamiento institucional, y hay quienes ven la posibilidad de un enfoque mixto, en el que se combinen los argumentos tanto estructurales como institucionales. ¿Sí? Yo soy de esa postura. El enfoque estructuralista ofrece la explicación de la informalidad laboral desde una visión macro, es decir, la estructura económica genera o causa la existencia de dos sectores, uno de ellos tradicional, que recoge a los trabajadores de baja cualificación, mientras el enfoque institucional recoge o explica la informalidad desde una visión micro. Micro en el sentido que ofrece, que da la alternativa de decidir que un trabajador o pertenecer al sector informal, una vez han sopesado los costos y los beneficios de ser formal o de ser informal. En lo que a mí respecta, ambas visiones tienen argumentos que son válidos. Es decir, recogen situaciones que uno puede encontrar en la formalidad laboral, tanto como una explicación de la estructura económica, pero también como una decisión personal. Y en ese sentido es que bien el trabajo para el ejercicio empírico. La propuesta empírica, entonces, consistió en plantear un modelo que tuviera variables de los enfoques estructuralistas e institucionalistas para explicar la tasa de informalidad laboral. Dentro del conjunto de variables estructuralistas que utilicé está la proporción de la población urbana como parte de la población total, el crecimiento, la tasa de crecimiento del PIB, los años promedios de educación y la tasa de desempleo. Dentro de las variables del enfoque institucional, facturé una variable que recoge los costos laborales futuros de un despido, el índice de percepción de corrupción del país y el gasto final del gobierno. Este ejercicio empírico lo realicé para algunos países de Latinoamérica. En general, precisamente, haciendo en datos precisos, lo realicé para 8 países de Latinoamérica: Brasil, México, Panamá, Uruguay, Venezuela, Colombia, Paraguay y Perú. La construcción de esta base de datos fue dispendiosa, con alrededor de 3-4 meses buscando información con los datos que publican los organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, la OIT y la UNESCO. Tratando de capturar esa información, pude conformar luego una muestra para 9 años, para estos países, 8 países de América Latina, desde
del 2000 al 2008. ¿Sí? La batería de variables puede ser mucho más grande, pero el inconveniente es encontrar que los datos coincidan, sobre todo el número de líneas, cuando la información coincida para cada uno de los países de América Latina. Por ejemplo, para Chile no encontré información sobre la tasa de informalidad laboral. Esa es una de las razones por las que Chile no está dentro de mi muestra. Cuba tampoco tenía. Es decir, hay países en los que es muy difícil conseguir esa información. Al final el software pude construir o agrupar esta base de datos teniendo las variables de corte estructuralista y las variables de corte institucionalista con el objetivo de, una vez estimar el modelo, hacer pruebas de hipótesis para una estructura, una metodología de modelación restringida. El modelo que ustedes ven allí es el modelo en la estructura no restringida. No restringida, ¿por qué? Porque tiene en cuenta las variables de ambos enfoques. El primer renglón son las variables del enfoque estructural y en el segundo renglón están las variables del enfoque institucional. Si se omiten las variables del enfoque institucional, nos da el enfoque estructuralista, es decir, cuando se asume que todos los deltas son la primera estructura restringida. Está la estructura restringida de carácter porque está asociada netamente al enfoque institucionalista cuando todos los alfas se asumen como cero. Una vez estimado el modelo, esta estimación la realicé al tener 8 países y 9 años con información. Lo que realmente tenía era una base de datos de series de tiempo de sección cruzada. No tenía un par de datos brutales. ¿Sí? Esta base sí me permitió entonces validar la inclusión de las variables de ancianas estructuralistas o institucionalistas en la explicación de la tasa de informalidad laboral. En su momento, me hicieron el comentario por qué no hacía la estimación bajo la metodología de datos en pares. En aquel entonces mi objetivo no era determinar si existían diferencias entre los países, ¿sí? Que sería el uso que puede haberle dado a la estimación de datos en pares. Pero realmente lo que yo quería analizar es si la inclusión de las variables estructuralistas o la inclusión de las variables institucionalistas eran válidas en la explicación de la informalidad laboral. Cuando se tienen las series de tiempo para secciones cruzadas, ya esto es más de la técnica, hay que tener en cuenta que entre las unidades transversales, que en este caso los países, se presentan hay más relación, mientras que la correlación temporal no tiende a ser débil. Es la forma como está estructurada la metodología. Pero en presencia entonces de heterogeneidad y una suerte por correlación temporal, el modelo tiene que ser estimado por mismos cuadrados generalizados. Una vez estimado el modelo y los modelos restringidos y el modelo no restringido, total, el modelo restringido, pasé a evaluar las restricciones, es decir, las hipótesis. En este primero estoy tomando solamente, estoy dejando las variables estructuralistas y estoy sacando del modelo las institucionalistas. Hay dos variables dependientes que evalué. Una variable dependiente
que tiene la explicación de la tasa de informalidad conocida, es decir, esta es la que yo la llamé la tasa de informalidad estructural. Entonces, ¿quiénes recaen en esa como formales laborales? Todos los ocupados en establecimientos de hasta 5 personas, incluidos sus patronos, los trabajadores independientes no profesionales, el servicio doméstico y los trabajadores familiares sin remuneración. Entonces, al sacar del modelo las variables institucionalistas, calculo el estadístico F. Un estadístico F construido con la suma de residuales al cuadrado de módulos no restringidos y restringidos para ambas variables. Hago lo propio para el modelo institucionalista, es decir, en el modelo que tengo como variable dependiente la tasa de informalidad laboral y solo tengo las variables institucionales, cálculos estructurales. De nuevo, para comprobar la veracidad de esta hipótesis con un estadístico F. ¿Qué dice la prueba? ¿Qué dice la regla para decidir quién es la prueba? Rechace que el estadístico calculado es superior a los estadísticos tabulados. En este caso, la conclusión, de acuerdo a los resultados aquí alcanzados, era rechazar la hipótesis nulla. Es decir, rechazar la ausencia de las variables explicativas del corte institucionalista y rechazar la ausencia de las variables explicativas de corte estructuralista. Un primer resultado alentador para mí, ¿sí? Más del corte, el enfoque en el que se combina la explicación estructuralista e institucionalista. Y otra prueba, y ya con este estadístico de razón de verosimilitud, manteniendo las mismas hipótesis y llegando a la misma conclusión. Se requiere en el modelo con todas las variables estructuralistas incluir las variables de corte institucional para explicar la tasa de informalidad laboral. El modelo de abajo, en el que estoy restringiendo las variables estructuralistas, los estadísticos calculados me permiten concluir que debo incluir las variables estructuralistas. Una última prueba que hice fue tomar solamente el modelo con las variables estructuralistas. Aparte, estimar el modelo solamente con las institucionales e incluir esa estimación. En este caso, con las variables estructurales, incluyo las predicciones del modelo institucional. En este de aquí, es el modelo con las variables institucionales, incluyendo la predicción del modelo estructural, y me da que esas predicciones son estadísticamente significativas. Entonces, lo que estoy recogiendo con esta última prueba es de alguna manera validar que la explicación que se da de la tasa de informalidad laboral desde el enfoque institucional es válida y aporta la explicación solamente cuando se tienen en cuenta las variables del enfoque estructural. Con estas tres pruebas llego a la misma conclusión. Es decir, a la hora de analizar la tasa de informalidad laboral, los argumentos teóricos del enfoque estructural que plantean, oiga, la estructura económica genera un sector moderno y genera un sector tradicional. En este sector tradicional recaen todos aquellos ocupados excluidos del sector moderno. La explicación institucional que plantea es una decisión basada en un análisis costo-beneficio que ofrece la posibilidad de que el ser informal, estar en el sector informal
pertenecer a la informalidad laboral es una decisión válida, es una decisión racional, resulta más beneficioso ser. En este orden de ideas, ambos argumentos son completamente válidos para explicar la tasa de informalidad laboral. Y estos fueron los resultados que alcancé y que están, digamos, de alguna manera para la base de datos con la que trabajé, sustentados por los resultados aquí, allá. Concluyo. A todos nos preocupa el comportamiento del mercado laboral. ¿Sí? Es decir, es una preocupación no solamente de empresarios, sino también de trabajadores de la población en general. ¿Cómo se comporta el mercado laboral? Da idea de las perspectivas económicas de un país. No obstante, se tiende a privilegiar el dato de la tasa de desempleo y se deja atrás la información que brindan estadísticas como la tasa de informalidad laboral y en nuestro caso, en el colombiano, la tasa de desempleo. Si bien la tasa de desempleo es el indicador del desequilibrio cuantitativo del mercado de trabajo, un mercado laboral que per se está en desequilibrio, es decir, somos mucho más los trabajadores que las empresas. También es de vital importancia que se le preste atención a la tasa de informalidad laboral. Y me devuelvo a la problemática expuesta. Una tasa de informalidad laboral alrededor del 50% implica ocupados en empleo precario, en empleos inestables, en empleos que ofrecen baja remuneración. Que evidentemente, tanto los desempleados como los informales laborales, lo que van a hacer es malograr las perspectivas de crecimiento económico de un país y afectar, por ende, el desarrollo económico. Bueno, muchas gracias. Entre otras cosas, no lo hemos dicho, pero yo le propongo a John James una división de carreras. Él es un hacha con econometría, yo no. Entonces yo me referiré más bien a temas más teóricos y que estuvimos trabajando. Y no voy a tocar nada de la econometría. Cuando uno lo llama para conectar un documento, pues uno debe decir cosas, no debe solamente decir todo está bien, todo es muy bonito, que chévere, ¿sí? Debería tratar de darle una indicación, algunas interpretaciones, algunas cosas que uno tiene, ¿sí? Entonces yo doy por resultado que esto es un buen trabajo, sobre el cual, entre otras cosas, al final coincido con esto, pero entonces quiero dejar algunos puntos de reflexión de pronto para Marcela que sigue en la línea de la informalidad, y yo espero, definitivamente, debemos contar con unos académicos que se pongan en este tipo de cosas, ¿sí? Que entonces cuando salen el ministro de Hacienda decían, no, es que ahora bajo los costos laborales, los extra costos, los costos salariales, para generar informalidad, haya alguien de la academia que pueda decir, sí señores, es cierto, o no señores, no es cierto, y tenemos comprobaciones empíricas o no tenemos comprobaciones. La primera cosa que
que me ha sorprendido leyendo tu trabajo. Es una cosa que no dices, pero creo que piensas. Entonces, ya entramos en el campo de las especulaciones. Pero que yo fui testigo de una tesis hace poco sobre el sector informal en la universidad y también esto sí, el muchacho lo decía claro y explícitamente. Y tú no lo dices explícitamente, pero citas a un trabajo de este par que dicen el concepto de informalidad laboral sigue apareciendo como una idea intuitiva propia de definiciones subjetivas. En la materia nunca lo dice que es así, pero uno lee y dice, de pronto sí la piensa así. Pero no importa, lo que no piensa así soy yo. Y le voy a hablar de esto porque al final veremos todo llega respaldado en hipótesis de Guillermo Marcel. Desde la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, que es una conferencia que creo que hacen en la OIT, la del año 1993, estos estadísticos definieron la informalidad como, y te lo leo, el sector informal puede describirse como un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial de crear empleo y generar ingresos para las personas que participan en esta actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. Las relaciones de empleo, en los casos que existen, se basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales. Ahora, muy bien, Marcela dijo que el concepto de informalidad es un concepto de la OIT. Entonces, que la OIT debemos remontarnos a la OIT, no que un loco se vio diciendo que para mí la informalidad es esto, entonces yo pienso que sea esto. Entonces, a mí me da la idea que es una definición teórica de informalidad muy válida. ¿Y cómo lo interpreto yo? Para mí, el sector informal es un sector que maximiza empleo, no maximiza ganancias, que es lo que nos enseña los manuales de economía, ¿no? Y es un sector donde se utiliza poco capital, o no se entiende muy bien qué es capital y qué es bienes de consumo, es decir, la producción puede ser en muchos casos en la casa de las personas, uno vive ahí y al mismo tiempo trabaja, y que las relaciones que hay, bueno, relaciones contractuales, como es ser pariente, ser amigo, y en todo caso, pues no se forman. A mí me parece que es una definición teórica bastante sólida, y me parece bien, es decir, ahora alguien más puede decir que tiene otra definición de formalidad, ¿sí? Pero si me que la informalidad es un concepto OIT, la informalidad es un tema sobre el cual la OIT está trabajando hace casi 50 años. Sí, debe haber una definición de la informalidad. Ahora, una cosa es definir la experiencia de formalidad y otra cosa es decir la medida que es un protocolo. Entonces, la OIT dice que la informalidad se compone de dos grandes grupos de personas. Uno que llama el empleo en el sector informal, que son todas las personas ocupadas en el sector informal, independientemente de su situación en el empleo. Ahora, ¿qué son las empresas del sector informal? Son las empresas que no se constituyen en sociedad. Tenemos, por un lado,
todas las personas que están, no importa qué están haciendo, ni si tienen contratos de trabajo, ni si tienen seguridad social, no importa, están trabajando en empresas que no están constituidas en sociedades y el empleo informal afuera del sector informal, es decir, es el eufemismo de hoy para decir el empleo informal en el sector formal. Ahora, ¿cómo se dividen estos dos grupos? El empleo en el sector informal se refiere a la empresa y yo lo podría identificar como a través de dos variables fundamentales. Una es el tamaño del establecimiento y la otra si las empresas llevan o no contabilidad. El empleo informal en el sector formal hace referencia a las personas y se identifica con la afiliación de la salud de los trabajadores asalariados. Si uno entonces se remonta al trabajo de Diana Marcela, se va a dar cuenta que la primera es la definición estructuralista que utiliza el espacio de formalidad, y la segunda es la definición institucionalista de la formalidad. Entonces, aquí tengo respaldo teórico muy grande y todo un aparataje bien sólido de lógica. Valga la salvedad para decir que Italia actualmente no calcula la informalidad, no lo hace exactamente como dice la OIT. Lo hace como lo decía hace 5 años. Y de pronto aquí la necesidad de nada más tener de utilizar la definición que tú no sacaste de la entidad internacional, pero es la que utiliza el DANE hoy. Y añadir, por la estructura, y añadir una definición institucionalista que, bueno, en este caso no es salud sino pensiones, pero funciona más o menos en la misma dirección. Y entonces quisiera dejarles algunas inquietudes. Dicho esto, y no voy a poner dicho que comparto esto, digo que comparto la definición teórica de OIT, lo que piensa Diana Marcela, me parece que además es un resultado lógico, que no deberíamos esperar. No puedo pensar que todos los trabajadores son informales porque son excluidos, o todos los trabajadores son informales porque deciden tener un proceso de maximización de costos-beneficios y entonces a uno le resulta más cómodo o más conveniente quedarse en el sector informal. Es evidente que en la realidad habrá algunos que no quieran nada más que trabajar en el sector informal, otros que sí podrán elegir si quedarse en el sector formal o irse al sector informal. Pero entonces, yo sí quiero plantear un par de cosas. Es cierto que puede haber cierto que mucho antes, ¿sí? No solamente no es un tema de enfoque institucionalista, ¿sí? Que las personas hacen una confrontación entre costo y beneficio, o bien de ser formal o bien de ser informal, no importa cuál, y luego deciden si quedarse en el uno o en el otro sector. Esto es cierto, pero a veces yo pienso, hay formas de comparación o hay situaciones de comparación entre costos y beneficios que a mí no me dejan ningún chance de explorar. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede decidir si es que puede ser informado o puede ser informado? No me entiendo. Si yo a la señora que vende arepas a la esquina le digo que debe pagar, debe inscribirse a la Cámara de Comercio, esta señora no le da ningún chance, no puede haber ninguna comparación entre costos y beneficios, ¿sí? Le toca quedarse, pues,
No hay forma, tiene que quedarse en el sector informal. La diferencia entre los costos y los beneficios de ser formal e informal es tan grande, que no hay posibilidad de elección. Y esto entonces tiene que ver con algo que aquí me debería decir de importancia en el estado de la informalidad, que no se trata en el documento de la Hacienda, pero ella misma reconoce que no hay producido todo tipo de variables y todo tipo de cosas. Y es la tributación. La tributación, así como está concebida en este país, es una causa de informalidad. Es demasiado lo que se pide a las pequeñas actividades productivas y definitivamente por fuera del mercado. Entonces, a uno le dicen, no, que tiene que formalizar todo y dentro de los casos, bueno, la gente quiere que yo me formalice como cualquier cosa, pero que tengo que pagar un contador. Y después tengo que tener todos los recibos, mostrar todo, pagar. Esto se vuelve un costo inmenso para las pequeñas actividades productivas. Hay países donde se han hecho experimentos y pues reconocen, hasta aquí reconocen esto, pero la DIAN piensa siempre en serio, no, lo que debo es recaudar más impuestos. ¿Sí? Entonces, funcionarios de la DIAN, pero esto es sorprendente, es decir, lo dicen, ¿sí? En presencia mía, un ex funcionario de la DIAN que fue director del Ministerio de Trabajo, que conocemos. En una reunión me dijo, mire, la señora que vende dulces aquí abajo, yo le pregunté, ella gana en el sentido que recibe 50.000 pesos, no ganancia en el sentido de costos menores, intereses menos beneficios. 50.000 pesos, entonces debería pagar por lo menos unos miles de pesos de impuestos. Aquí estamos razonando en otros términos, ¿sí? Sí se ve justo, pero recaudar de la señora que vende los dulces 2.000 pesos le va a dar más la consignación que los 2.000 pesos que voy a recaudar. Entonces tenemos dificultades muy graves. Hay países donde, por ejemplo, se ha introducido el monotributo. Entonces se le dice, bueno, ustedes son una pequeña actividad, ustedes también pagan más. Por tanto, así no me deben que justificar tantas cosas, ¿bien? Y esto podría ser algo que podría ser, ¿sí? Pero en principio, el sistema tributario formal es tan engorroso y tan costoso que necesariamente empuja empresas y luego los trabajadores de las empresas para remontarnos a la informalidad laboral en la informalidad. El otro tema que sí en parte toca Diana Marcela, porque si yo entendí bien, tu variable es un mixto entre costo laboral y costo del despido. En realidad es la proporción del salario mínimo como proporción de los salarios promedio, medida con el PIB, porque por lo general a nivel internacional no se disponen de estos de los salarios promedio y multiplicado por el costo del despido. ¿Sí? Esto se ha hablado mucho, ¿no? La informalidad, los costos laborales y estas laborales son una causa de la informalidad. ¿Sí? Yo sí quisiera que este tema lo pudiéramos abordar. Es cierto, es importante, pero quisiera que lo pudiéramos abordar de una forma un poquito más profunda para poder hablar de la informalidad. Y sobre todo en el caso en el cual hablamos de recarga extrasalarial, que es un poco un tema de discutir. Ya lo eliminaron en parte con la reforma tributaria, pero llega la OICD y dice, no, hay que eliminar también las cajas de compensación.
Entonces por ahí seguimos en esta batalla. Yo creo que lo importante en este tema, y sobre todo debemos reflexionar, y mira, es que esto es muy difícil hablar con ciertas personas de estos temas, es que una cosa es un impuesto y otra cosa es un salario diferente. ¿Cuándo una contribución social es un impuesto y cuándo una contribución social es un salario? Este es un tema que ha tocado bastante Santiago Levy, que ahora trabaja en PIB, y él plantea un modelo de negocio, y me parece muy válido, ¿sí? Una contribución social es un impuesto cuando se paga, pero el servicio es de carácter universal. O cuando yo pago y lo que me devuelven es solamente una parte de lo que yo he pagado. En el primer caso, estamos hablando de la salud en Colombia. Hay un sector subsidiado donde la gente no paga absolutamente nada, donde la gente puede afiliar todos los familiares, indistintamente, todos los que viven en el hogar se pueden afiliar. Y en teoría debería recibir los mismos servicios. En realidad, hay municipios donde es mejor quedarse en el sector subsidiado que en el sector contributivo. Claramente, en los municipios con grandes regalías de petróleo. Los municipios invierten mucho en salud subsidiada, que se puede gastar mejor que la salud contributiva. Entonces, si yo estoy en la salud contributiva, entre yo y mi empleador deberé pagar el 12.5%. Entonces, porque yo tengo que pagar para recibir un servicio que no cabe nada recibir igual. Es un incentivo muy grande para la normalidad. Entonces, servicio universal, cuando alguien contribuye para un servicio que tiene carácter universal. Y lo otro es cuando contribuye y no le devuelve todo. Y este es el caso de pensión. Todos nosotros cotizamos el 16% en pensiones, pero en los fondos, en nuestra cuenta, va el 11.5%. Si usted hace una operación matemática muy simple, eso quiere decir que el 28% de lo que uno paga de pensiones desaparece en el momento en que se hace la consignación, que la empresa paga y hace la consignación en un fondo de pensión. También puede ser un porcentaje bien grande. Ahora sí hay comisiones, fondos de solidaridad, seguros, todo lo que uno tiene. Pero como mínimo, a todos nosotros nos quitan el 28%. Y si por si acaso somos ricos y pasamos un mes de salario mínimo, nos quitan el 40%. De manera que aquí también existe un incentivo muy grande para las comunidades, entonces volvemos a la realidad de política. Entonces no solamente hay que pensar en un sistema tributario más amable hacia las pequeñas empresas, sino que no pensar cómo diablos financiamos bien la salud, que no dé estímulos para la normalidad y al mismo tiempo cómo hacemos para financiar las pensiones. Estas cosas, cuando uno habla de estas cosas, parece que se evitan ya. Entonces, miren, para nosotros está diciendo, si ustedes cogen las últimas propuestas de reforma pensional que se elaboró en este gobierno, lo que hacen es aumentar las condiciones. Es decir, aumentar el componente de impuesto de las contribuciones. Por último,
Entonces tengo un dato que aquí me está dando vuelta en el cerebro hace tiempo. No hace tiempo, hace un mes, pero sí quiero comprobar. Entre 2009 y 2014, los colombianos que recibieron ayuda en dinero de instituciones, según las encuestas de Banco pasaron de 832.000 a 3.500.000. El 98% de los entrevistados dicen que esto es dinero que recibe el Estado. Yo quiero decir que en la vuelta de unos pocos años, casi 2.700.000 personas están gozando de algún subsidio erogado en casi su calidad por entidades del gobierno nacional o territorial. Ahora, dado que la permanencia en estos programas de ayuda pública casi siempre está condicionado a los niveles de ingresos bajos, pues quien recibe esto no tiene ningún interés en volverse formal para que entonces le quiten los subsidios. Ahora, claro, dependerá del monto de los subsidios, ¿sí? Y esto es algo que me deja pensar, pero no tengo pruebas. En esto esperamos en estos meses poder trabajar en la universidad internada para poder ver si este es simplemente una hipótesis o una anunciación, ¿sí? Que el gran aumento que hubo en los subsidios por parte de este gobierno han provocado entonces cuando a mí me hubiera provocado, es decir, puede haber provocado mantener la informalidad, pero aún lo que es aún peor, puede haber provocado inactividad en el mercado de trabajo. Muy bien, con esto quiero pretendo contarle todas las implicaciones de que puedan haber acerca de la informalidad. Yo simplemente quiero plantear algunos puntos. Espero que Diana siga trabajando en este tema, es un tema bonito, entre otras cosas, es un tema de absoluta actualidad del momento, ¿sí? Ustedes se habrán escuchado en la prensa que dicen, no, el problema del mercado de trabajo es la informalidad. Y este no es solamente el problema de Colombia, porque lo que sí se observa es que la informalidad no ha bajado de forma consistente en casi toda la región. De manera que espero que Diana Marcela pueda seguir trabajando en esto, espero que nos comparta otros de estos trabajos y las felicito. Muchas gracias. Bueno, pues la invitación es a dar algunos comentarios y voy en esa área donde, aunque no hablamos, sí voy a hablar algo del tema económicos, pero voy a hablar también algunas cuestiones teóricas que yo considero que son ya importantes antes de pasar, digamos, a algunas cuestiones más desde el punto de vista o económico. Voy a leer porque a veces se me olvidan las cosas. Yo no pienso que desde haber dicho algo y estaba bien y se me quedó y no lo dije y estaba en Twitter. Y arranco también por lo que decía Estefan, la informalidad laboral es un fenómeno que se ha vuelto permanente en los países de América Latina y es común en la literatura encontrar referencias a niveles alrededor del 50%. En Colombia, un ejemplo de ello son los artículos de López, de Serra Leonao, de Caro, de López, de Mauro Rojas y Palas, de Vera, entre otros, de Ortiz, de Uribe y Correa, Flores y algunas otras que el año pasado muestran tasas de informalidad entre el 50 y el 60% entre las décadas de los 80, de los 90 y del presente siglo. Juan Carlos Guataquín, a propósito de lo que decía sobre el tema de las definiciones
definiciones y las nuevas definiciones. En el trabajo en el 2010 hace una distinción entre lo que considera informalidad fuerte e informalidad débil, que depende, entre otras, de la afiliación al sistema de seguridad social, más o menos desde un punto de vista institucionalista. Y en esos resultados de Juan Carlos, para Colombia en el 2010, las tasas de informalidad, dependiendo de la definición corte o directa, están entre el 26 y el 63%. Más datos alrededor de la informalidad. La teoría económica planteaba dos posibles explicaciones, aspectos estructurales o aspectos institucionales. El artículo de la profesora Jiménez contribuye en la discusión al tratar, en la discusión del tema, al tratar las dos posibles explicaciones en un solo modelo y determinar desde el punto de vista estadístico si alguno de ellos tiene mayor relevancia en la explicación de la informalidad o si por el contrario deben considerarse ambos enfoques, cierro comillas, desde la página 163. Y esta es una discusión interesante que merece ser tratada tanto en lo teórico como en lo econométrico. En la parte teórica la he llamado informalidad laboral viejas ideas y nuevos resultados. Desde el enfoque estructural, tamaño de los sectores incide sobre la informalidad y la coexistencia de un sector moderno con un sector tradicional. Nos muestra las tensiones entre formalidad y informalidad mediadas por diferencias en productividades que a su vez inciden sobre un menú de salario. Como bien lo plantea la profesora Jiménez, la informalidad es la alternativa para superar la dificultad de conseguir buenos empleos ante el racionamiento de puestos de trabajo de buena calidad que recomiendan en el sector moderno. Por el lado institucional, son las instituciones quienes generan incentivos que inciden sobre las elecciones racionales de los agentes a la hora de elegir entre el sector formal e informal. Y es en este contexto donde, dadas las preferencias y los costos, se toma la decisión de ser formal o informal. Desde el punto de vista teórico, es claro que los dos enfoques no podrían ser más antagonistas. Mientras por un lado hay elecciones, por el otro lado, los individuos se ven obligados a estar en la informalidad en tanto existe razonamiento en los dos sectores. Bajo este contexto, la profesora Jiménez nos ofrece nuevas posibilidades. Ambas explicaciones pueden coexistir en un solo modelo y, por lo tanto, como lo plantea, es viable estimar un modelo en el que se incluyen variables de ambos enfoques teóricos para explicar el comportamiento de las tasas de informalidad laboral. Sin lugar a dudas, aquello a lo que llamamos realidad, entre comillas, no podrá ser explicado totalmente por un modelo teórico, pues es precisamente el cumplimiento de los supuestos que consideramos relevantes lo que nos lleva a ofrecer una explicación teórica de lo que observamos en la realidad. Y sin querer meterme en los terrenos de la metodología de la economía, que esta universidad ha sabido conservar entre los ires y venires de la moda educativa, y que tanto valoro de mi paso por esta universidad y por los cursos de profesor Salazar, después de leer el artículo me surgen un par de preguntas. ¿Qué supuestos realmente son los que se consideran fundamentales en ambas teorías? ¿Qué supuestos son irreconciliables? ¿Qué supuestos son débiles en ambas teorías? ¿Cuál es la capacidad de predicción de ambas teorías por separado? ¿Es este valor un criterio racional para elegir entre dos teorías? E incluso elegir una mixtura entre ellas? Yo sí considero que esto debe ser, digamos, una discusión antes de realizar cualquier tipo de estimación empírica. Y ahora voy a la parte empírica, que se llama un poco la moderación a la conocimiento e identificación. Y aquí, si me permite un momentito voy a escribir esta parte ya. Entonces, básicamente, se asume un modelo único de informalidad explicados por variables tanto institucionales como estructurales, que es la ecuación número 1, donde tenemos una serie donde I es un número de pares, T son los años, X sub I, T es un vector de variables explicativas asociadas al enfoque estructural, y Z sub I, T un vector de variables asociadas al enfoque institucional, y bajo H0 dentro será igual a 0 en el caso del enfoque estructural y alfa será igual a 0 en el caso del enfoque institucional. Aquí me surgen varias preguntas. Si
si uno considera que el modelo de informalidad estructural los individuos son asignados a uno u otro sector debido a shocks ocurridos por cambio en la economía y ello explica el subítem, que es el tercer modelo. Mientras que en la informalidad institucional son los shocks a lo largo del ciclo de vida, lo que afecta a la elección por uno u otro sector, lo que explicaría omega y T. Entonces, ¿qué es un subítem? Aquí no me queda claro qué es un subítem o cómo se explica un subítem. En segundo lugar, y yo me voy un poco a los anexos, si bien no se plantea como supuesto explícito, es claro que para que se cumpla el modelo completo, el valor esperado de X por Q deberá ser igual al valor esperado de Z por Q, que debería ser igual a 0. Se puede mantener estos supuestos y tal como se plantea, se consideran efectos fijos para el modelo de informalidad estructural y efectos aleatorios para el modelo de informalidad institucional, que es, digamos, la última página. Y esta no es una discusión sin sentido. Si C es la heterogeneidad individual no observada en el modelo de informalidad institucional y A es la heterogeneidad individual no observada en el modelo de informalidad estructural, entonces es claro, de acuerdo a los resultados, que la covarianza entre Z y C es 0, pero la covarianza entre X y A es diferente de 0. Si yo defino un nuevo vector M y está compuesto por Z y X y de X sería A, entonces ¿qué es la covarianza entre M y A? Si 4 no se cumplen, y por ley de expectativas iteradas, es claro que el valor esperado de esta parte que está aquí es diferente al valor esperado de X. Por lo tanto, la heterogeneidad individual no se va, es decir, en cualquier tema, digamos, de diferencias, tú no la puedes eliminar. Por lo tanto, existirá correlación que se pasa desde tanto a Z como a X, y por lo tanto el valor esperado de X con respecto a D, o el valor esperado de Z con respecto a D no es 0. Y eso implica un problema para los estimadores, porque en esta vía el estimador ya no es consistente. En tercer lugar, el contraste de Davidson y Martínez del 81 es válido cuando uno tiene dos modelos donde Z y X están explicando un único IT. Pero este contraste no es válido cuando IT no es IT. IT es IT estructural e IT institucional, es decir, no es la misma Y. El contraste de Davidson es válido cuando yo tengo X que explica la Y, Z que explica la Y, y yo mezclo ambos y digo, bueno, en alguno de los dos, digamos, podría funcionar a ningún tipo de texto. Si yo incluyo Z en la explicación de la informalidad estructural, el rechazo o aceptación de H0 en este modelo implica la aceptación o no de la explicación institucional en la construcción de la informalidad desde el estructuralismo, lo cual merece de nuevo una discusión sobre el tema de los supuestos y viceversa. Ahora bien, es claro que la no inclusión en Z implica un problema de identificación en el modelo principal. La pregunta es si debería explicar la informalidad estructural, nos dicho, ¿qué debería explicar la informalidad estructural cuando lo que está explicando es la informalidad institucional? Y finalmente, cuando yo incluyo la proyección lineal de la informalidad estructural en la ecuación de la informalidad institucional y encuentro una significancia estadística, lo que estoy demostrando es que E y omega están correlacionados. Cuando yo incluyo la predicción en el modelo principal, lo que estoy encontrando es que tanto E como omega están correlacionados. Y eso es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque la informalidad estructural y la informalidad institucional están explicando la misma informalidad. Entonces, por lo tanto, es lógico que haya una correlación entre E y W, más no el cumplimiento de una teoría como tal. E y W son los shocks asociados a un tema, digamos, a la informalidad, y ambos están explicando el mismo fenómeno. Por lo tanto, es lógico que si yo incluyo la predicción en el modelo principal, pues hay una correlación ahí. Pero no es el cumplimiento de una teoría como tal. Es el resultado precisamente que son dos formas de estimar la informalidad que están explicando un único fenómeno. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos encontrando?
Pero adicionalmente los problemas son mayores porque una vez que yo hago eso, empiezan a existir problemas de homogeneidad y ahí sí que mis estimadores no van a ser consistentes. Para terminar, coincido con que es importante continuar con el análisis teórico y conceptual de la informalidad y espero que esa idea pues, contribuya, digamos, un poco más a la discusión. Y muchas gracias por, digamos, haber brindado el espacio como para discutir de tantas cosas que a veces pues, es muy difícil. Ya en España, por haber invitado siempre a regresar aquí es placentero para mí. Muchas gracias. Sí. Agradecer pues, la presencia aquí en los sectores como Mohamed Mora. Bueno, en cuanto a los comentarios que el profesor Carmen plantea, si bien hay hay un núcleo común de las definiciones de la informalidad laboral, sí existe una gran diversidad, varias definiciones al respecto. Nosotros que en la primera lectura que realicé, llegué a encontrar un documento en el que planteaba 29 definiciones para un tema. Entonces, si bien hay un núcleo que se comparte, también se ha llevado a que los investigadores propongan una característica más y entonces surja una nueva definición de informalidad laboral. Sin duda, el esquema de tributación que los gobiernos imponen son una traba para la formalización de las empresas. De hecho, uno de los indicadores que Doing Business, que lo maneja también el Banco Mundial, presenta indicadores estadísticos de cuán difícil es formalizar o constituir una empresa en un país. Y sí, claramente se convierte en una dificultad, pues en una traba para acceder al sector formal y pues genera el incentivo para que las personas, empresarios, trabajadores, pues decidan optar por la informalidad laboral. Es claro que algunos de los que están en la informalidad laboral están, bien sea por decisión, es decir, tuvieron la posibilidad de elegir, y hay otros que sí son por imposición, es decir, les tocó asumir esa situación en vista de no conseguir empleo, pues llegar o hacer parte de una actividad del sector informal con todas las precariedades que eso implica. Bueno, yo más me metí un poco en tanto para ser esperado, pero sí hay que, este es un trabajo que requirió mucho esfuerzo, sobre todo con la consecución de la información, y que con el intento de más de encontrar una vía para capturar cuál es el enfoque teórico usar, no como tal, pero verificar la teoría, sino como que me diera la guía, de, bueno, no obvie los planteamientos que el enfoque estructuralista ofrece en la situación de la informalidad laboral, pero tampoco obvie los planteamientos o los argumentos bajo las visiones institucionalistas de la misma. Entonces, el crecimiento de ideas para verse, para hacerlo más consistente el trabajo, ya darle mayor peso teórico y tendría que entrar a trabajar en detalle los planteamientos que yo jamás he estado diciendo hoy. De nuevo, muchísimas gracias a los dos y a todos los asistentes por estar aquí. A todos, muchas gracias por su asistencia, su acompañamiento
que a la profesora la Marcela en este importante acto académico de asientos. Si alguno quiere comentarle algo a los padres o a la profesora Diana, pues puede acercarse acá porque pues, esto funciona, como les expliqué, más como un conversatorio entre el profesor que sustenta o que presenta su trabajo y los padres académicos. Muchas gracias.